Que el Señor te bendiga, te saludo con la paz de Cristo y estamos por este video nuevamente para compartirte una enseñanza de poder acerca de un tema muy pero muy importante e indispensable que el Señor habló para comunicar en este tiempo, y es acerca de la necesidad que tenemos de oír la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. ¿Cuánto se necesita en este tiempo la iglesia oír la voz de Dios? Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a su cuerpo en la tierra. No estoy hablando de una denominación o de una persona en particular. Estoy hablando de todos los hijos de Dios, lavados y comprados, redimidos por la sangre del Cordero. Su iglesia necesita, en el tiempo que estamos viviendo, oír la voz de Dios. ¿Qué está diciendo Dios acerca de tu vida y de la mía en este tiempo? Y para eso vamos a la Escritura y vamos a escudriñar en este pequeño video acerca de qué necesitamos para oír la voz de Dios y cuán indispensable es oír la voz de Dios. Algo que me dijo el Espíritu Santo en este tiempo es que a medida, y escuche y anote esta revelación, tome nota, busque para anotar, tome su Biblia. El Señor me dijo que a medida que se acerca la venida de Jesucristo, esto me habló el Espíritu Santo y me dijo, a medida que se acerca la venida del Señor, el mundo y el diablo van a intensificar el ruido. ¿Para qué? Para que aún los escogidos sean engañados, porque eso es lo que dice la Escritura. A muchos se engañarán y aún a los escogidos se engañarán. Por eso necesitamos entender la necesidad urgente de oír la voz de Dios. Y entonces, en este tiempo, ¿cómo sabemos que la venida está cerca? Porque el mundo está aumentando el ruido, está hablando. Pero una buena noticia que tengo, que el Espíritu Santo me dijo, es que lo que el mundo no sabe es que la voz de Dios está por encima de todo. La voz de Dios es por encima de todas las cosas. Y cuando Él desea que alguien le oiga, Él sabe cómo hacer para hacerse oír. Por eso es necesario que entendamos. Ahora, quiero que vos, ahí donde estás, me acompañes a la Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Todos conocen esto. La Biblia dice... si usted está conmigo ahí, acompáñeme. Deuteronomio capítulo 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y luego dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Qué importante es que Dios quiere que nosotros oigamos. Y esto no quiere decir que otro no hable, porque Dios va a hablar a aquellos que no le pueden oír todavía o todavía no saben que Dios habla. Dios va a hablar por medio de lo que sea, pero Él te va a hablar, porque Él necesita hablarte. Él puede hablarte a través de tu pastor, a través de una prédica, a través de un profeta, a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Dios usó un burro para hablarle a alguien que no podía o no quería escucharle. Entonces, atendamos lo que dice acá. La Biblia dice que si oímos la voz del Señor, las bendiciones nos van a alcanzar. Un requisito fundamental para poder caminar en obediencia al Señor es aprender a oír la voz de Dios. Ahora, mire esto, lo que le quiero compartir. Usted tiene que entender lo siguiente. Número uno, entienda esto. Dios es espíritu. Entonces, Él no está interesado en nada de su carne. Dios no quiere nada con su carne. A Dios no le interesa su carne. Dios quiere que usted entienda que Él es espíritu y que Él puso un espíritu adentro de usted, que usted tiene que despertar para poder oírle. Entonces, escuche lo que le quiero enseñar. ¿Por qué no podemos oír a Dios? Mire, vamos a ir al libro de Gálatas y vamos a ver el por qué a veces se nos dificulta oír a Dios. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 17, la Escritura dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire lo que está diciendo la Escritura. Nos está enseñando que hay una lucha constante en nuestro interior acerca de la carne y el espíritu. Y le dije al principio, Dios no quiere nada con su carne. ¿Qué quiere decir esto? Que
Depende de a quién yo alimente más. Eso es lo que yo voy a oír. Si usted alimenta su carne, usted va a oír carne. Pero si usted alimenta el espíritu, usted va a oír a Dios. Porque la lucha entre la carne y el espíritu es constante. Pero depende de mi voluntad. De a quien yo alimente es a quien yo voy a oír. Esto es una revelación sencilla, pero profunda a la vez. ¿Por qué? Porque no nos podemos librar de esta carne. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal de carne? Nadie. Esto lo vamos a tener hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Hasta que seamos tomados en los aires por Jesús y nuestro cuerpo sea glorificado y esta carne mortal desaparezca. ¿Qué quiere decir esto? Agárreme esta revelación. Y mire lo que le voy a enseñar. Hay muchas personas que dicen, voy a matar la carne. Usted no puede matar la carne. La carne va a vivir con usted hasta el día que usted se vaya de esta tierra. Entonces, si no lo puedo matar, ¿cómo es la respuesta, pastor? Usted tiene que aprender a crucificar o a sujetar, en otras palabras, su carne. ¿Para qué? Para que todo lo que usted viva sea guiado por el Espíritu. Entiéndame, la Biblia dice que Dios guía por medio del Espíritu Santo a sus hijos. Entonces mire lo que le voy a enseñar. Depende de quién usted alimente, eso es lo que va a oír. El libro de Gálatas, capítulo 5, verso 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne junto con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir esto? A la carne usted no la puede matar, pero sí usted la puede sujetar, tenerla debajo de sus pies. Cuando ella se quiera sublevar, el espíritu que gobierna en usted, por estar más fortalecido, será el timón de su vida, el que comande su vida para bien. Ahora, mire esto que les quiero comentar. Hay tres voces que van a venir, diga conmigo, hay tres voces que van a venir a mi interior para hablarme. Número uno, el diablo va a venir con su voz para poderme confundir. Número dos, mi conciencia va a hablar también, la voz de mi interior. Y número tres, la voz de Dios. Anote, la voz de mi conciencia, la voz del diablo, la voz de Dios. Ahora, mire qué importante que es esto. Dios habla, pero Él no habla a su carne, ni a su alma, ni a su cuerpo. Dios habla a su espíritu. Usted fue creado un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Ahora, el instrumento para poderme comunicar con Dios es mi espíritu. ¿Cuál es la tarea que tengo que hacer para oír a Dios? Despertar ese espíritu, para que ese espíritu esté atento en el momento en el que Dios me hable. Buscar, anhelar poder oír a Dios por medio de mi espíritu. Ahora, mire lo que le voy a enseñar aquí. Cómo diferenciar entre la voz de la conciencia, la voz del diablo y la voz de Dios. Mire, al diablo es fácil identificarlo porque él siempre va a venir con engaño. Y si usted es guiado por Dios, usted va a descubrir el engaño de Satanás. Al diablo es fácil descubrirlo porque cada vez que él habla, aunque sea una mentira que parezca una verdad, siempre va a traer una perturbación en su mente y en su corazón. Anote. Y la conciencia va a hablar de lo que usted le haya alimentado en su interior. En otras palabras, es como poner algo en el disco duro, en el disco rígido de una computadora. Cuando usted lo extraiga, usted va a ver lo que hay en su interior. Así es nuestra conciencia, habla de lo que le alimentamos. Y la voz de Dios solamente se puede percibir en el espíritu, y más adelante en este mismo video vamos a ver cómo oír la voz de Dios. Ahora, interesante esto, anote, por favor, para que usted entienda. Si yo quiero hablar con Dios, si quiero oír a Dios, yo tengo que entender que Dios no puede hablarme a mis sentidos naturales. Todos sabemos que tenemos 5 sentidos naturales: el oído, el gusto, el tacto, el olfato y la vista. Bien, con esos sentidos usted no puede oír a Dios, porque esos sentidos fueron facultades que Dios le dio al ser humano para comunicarse con el mundo natural, para poder oír, ver, sentir, gustar, tocar en el mundo natural. O sea que esos 5 sentidos no me van a conducir a oír a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede hacerlo por medios naturales, sí por medios espirituales. Ahora, acompáñeme a la Biblia en el libro de Corintios,
Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, tenemos la revelación acerca de cómo ir a Dios también. Capítulo 2, verso 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¡Wow! ¡Qué poderosa revelación acerca de esto! El apóstol Pablo enseña y dice: el hombre natural está imposibilitado de oír a Dios. Mire esto, qué poderoso. Entonces, si naturalmente estoy imposibilitado, necesito volverme un hombre del Espíritu. Y para eso necesito alimentar mi espíritu. Tengo que entender que mora un espíritu adentro, que es el Espíritu Santo, fusionado con el Espíritu de Dios. Se hacen uno. Jesús dijo: Padre, que ellos sean uno conmigo como yo soy uno contigo. Mire qué poderoso esto, lo que está enseñando el Señor a través de esta palabra. Mire qué poderoso. Entonces, ¿cómo puedo oír a Dios? Jesucristo, Él dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 63, Él dijo: la carne para nada aprovecha, o sea, para nada sirve, pero el Espíritu es el que da vida. Y luego dijo algo más profundo, agarre esto. Él dijo: mis palabras, las que yo os he hablado, son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir? Que las palabras del Señor son espíritu, que solo se van a conectar para ser efectivas a tu espíritu. De otra manera, la palabra de Dios no puede ser efectiva si tu espíritu no lo percibe, no lo discierne. Tu alma, tu cuerpo no pueden discernir, ¿no? Entonces es necesario entender eso. Ahora, ¿por qué no puedo oír a Dios? Número uno, el problema no es Dios. Deje de echarle la culpa a Dios. Dejemos de responsabilizar a Dios. El problema no es Dios. El libro de Job, en el capítulo 33, verso 14, dice: Dios habla en una o dos maneras, pero el hombre no entiende. ¿Qué significa eso? Que a veces Dios quiere hablarnos, pero nosotros no podemos discernir porque andamos en la carne. Entonces mire esto, qué poderoso. ¿Por qué no puedo oír a Dios? Número uno, el problema no es Dios. Número dos, porque no alimento o no alineo mi espíritu para oír. Y acá esta revelación es poderosa. Solo alineo mi espíritu para hablar. ¡Wow! Mire esto. Hay personas que disponen su espíritu para ir a la presencia de Dios, pero solo para hablar ellos. Nunca disponen su espíritu también para oír. Es necesario que usted ya deje de disponer solo su espíritu para hablar a Dios y disponga su espíritu para oír. Eso no quiere decir que usted no pida. La Biblia dice: pedid y os dará. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que usted necesita disponer su espíritu para oír a Dios. ¿Por qué no puedo oír a Dios? Número uno, el problema no es Dios. Número dos, porque no alineo mi espíritu para oír, solo lo alineo para hablar. Y número tres, escuche esto, porque no hago tiempo y espacio para oír a Dios. Haga tiempo para oír a Dios, tome tiempo. Y esto no quiere decir que Dios no le pueda hablar en una circunstancia X, durante su día, en su trabajo, en su trajín diario. Dios le puede hablar, claro que sí. Pero cuando usted necesita oír atentamente, ¿qué dice Deuteronomio? Cuando oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Cuando usted necesita eso, usted prepare el lugar, porque Dios va a venir a hablarle. Y es seguro que la voz de Dios le va a ser de bendición. Amén. Entonces, ¿cómo oír a Dios? Necesito preparar un lugar. Necesito aprender a separar la emoción del espíritu. Mire lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, en el verso 14. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto! Aquí hay un secreto que usted tiene que agarrar, esta revelación. La gente que no come Biblia, que no come palabra, vive en la emoción. ¿Por qué? Porque la palabra es lo único que tiene la facultad de separar, escuche, partir la emoción del espíritu. Cuando alguien no separa la emoción del espíritu, entonces camina en la carne y su emoción le guía. Entonces habla lo que dice su emoción y no puede oír a Dios, y su espíritu está dominado por sus emociones. Entonces, la palabra de Dios es un arma poderosa para partir el alma del espíritu y poder oír a Dios. Ahora, ¿para qué necesito oír a Dios? Vamos rápido. Número uno, para ser guiado en este tiempo. Estamos en el tiempo final. Cristo viene pronto, para no ser engañado, Número dos, para reconocer su voluntad, su propósito, mi destino profético, sus pensamientos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es el pensamiento de Dios. Necesito saber que Dios
piensa de mí. Usted no necesita saber qué Dios piensa de usted, entonces usted necesita oír a Dios. Número 2, ¿para qué necesito oír a Dios? Para ser guiado por Dios. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 14, verso 26, que los que son hijos de Dios, estos son guiados por Dios. Eso es necesario, ser guiados, y para eso necesito oír a Dios. Y número 3, necesito oír a Dios para guiar a otros. Tu vida fue programada y creada también para publicar las buenas nuevas del Señor, o sea, guiar a otros a la salvación. El libro de San Lucas, Jesucristo dijo en el libro de San Lucas 6:39, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿Qué necesito? Oír a Dios, porque seguramente que hay alguien en tu familia que necesita ser guiado a los pies de Jesús, y para eso necesito la unción divina del Espíritu Santo y oír a Dios en el momento exacto de cuándo proceder con tal y cual cosa. Es necesario oír la voz de Dios en estos tiempos. Ahora, mire qué poderoso lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que me impide oír a Dios? Número 1, las obras de la carne. Número 2, la falta de lectura de la Biblia, la falta de comunión y la falta de oración. Y número 3, escuche esto porque esto es poderosísimo, la ofensa, la falta de perdón. Necesito salir de eso. Dios no oye un corazón ofendido. Dios oye un corazón arrepentido. Dios no oye un corazón ofendido. Dios oye